Sean todos muy bienvenidos este día que pues Dios nos ha dado el privilegio nuevamente de estar pues con ustedes, hablando de la palabra de Dios, hablando de salvación, hablando de esperanza, hablando de salud, de buena salud que Dios nos quiere dar a usted y a mí, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos, que es el motivo por el cual usted y yo, día con día, pues estamos aquí para darle las gracias a Dios, independientemente del día que usted escuche este video, que usted escuche esta palabra, que sea Dios quien le hable, quien le ministre, quien le hable a lo más profundo de su ser, y pues que Dios le bendiga grandemente. Pues este día en el cual usted y yo estamos reunidos, pues vamos a hablar de la palabra de Dios basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4, y pues bendecimos a la radiokm.net, la radio que te bendice, y pues le mandamos muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan, y pues que sea Dios mismo, que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Pues vamos, dijimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. El tema se llama Reconociendo nuestra paternidad en Dios por medio de nuestro amado Jesús de Nazaret. Pues vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dámoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria a Jesús. Que sea el Espíritu Santo quien nos hable, pues por medio de su santa palabra. Pues el tema se llama Reconociendo nuestra paternidad en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos pues que cómo vamos a reconocer a nuestro Dios es por medio de la oración, y como pues aquí escribe Lucas pues era un médico, que él pues anduvo con Pablo, pues, y él dice aquí la palabra que hizo una recolección, una investigación exacta de todos los acontecimientos que sucedieron pues durante la vida de Jesús, pues desde el nacimiento de Jesús, los cuales nos narran con mucha exactitud. Pues el evangelio pues fue el tercer pues evangelio que se escribió por pues el doctor Lucas, y pues podemos ver que es bien exacto todo el evangelio. Y pues a este día pues en esta palabra está la porción de Jesús, cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, en el cual muestra pues que los discípulos veían a Jesús que él oraba. O sea, ellos estaban observantes, estaban a la expectativa pues de todo lo que Jesús decía, y aquí la palabra de Dios nos dice que también ellos le tenían temor de preguntarle, pero ¿por qué? Porque ellos no tenían una comunión con Dios, le tenían con temor, le preguntaban a Jesús, y es que le preguntaban en el determinado momento, porque aquí dice la palabra que tanto como Pedro como Jacob, en determinada situación le preguntaban, pero dice la palabra que muchas veces tenían temor cuando ellos le preguntaban. Pues aquí Jesús les enseña a orar, y la oración es parte fundamental de un hijo de Dios. Por eso el tema dice reconociendo nuestra paternidad en Dios por medio de Jesús. Todo ser humano necesitamos tener una relación con nuestro Dios, nuestro Padre, porque de esa manera usted y yo vamos a tener una identidad con nuestro Padre Celestial, pero no lo podemos hacer si usted y yo no entramos por la puerta que es Cristo. Dice la palabra, Jesús dijo que Él es la puerta, el cual, y aquel que no entra por la puerta es un saqueador, es un ladrón, dice. Entonces quiere decir que hay unos que entran por los muros, por los cercos, no entran por la puerta
que es Cristo. Pero eso, los que se meten por el cerco son aquellos que van a robar, a matar y a destruir. No es el dueño de las ovejas, no es aquel que quiere ser parte del redil, del cuerpo de Cristo, no, que entra a destruir la obra de Dios por usted y yo, y por eso Dios nos manda, nos llama, nos demanda que leamos su palabra, que tengamos una comunión genuina con nuestro Dios para que tengamos una identidad con Dios y nadie nos mueva de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, de la convicción que tenemos en nuestro ser. Por ejemplo, si estamos todos estamos guardados por ese cerco, por ese muro, y la puerta es Cristo, dice la palabra, porque tenemos la voluntad, porque Dios mismo ha puesto arrepentimiento en nuestros corazones para buscar de Dios, para buscarle, porque déjeme decirle que Dios no tiene, no tiene la necesidad de buscarnos. Sin embargo, Él lo hace a través de la historia, a través de toda su palabra. Podemos ver el interés de Dios en que nosotros le conozcamos y que nosotros tengamos identidad de Él. Pero tenemos que reconocer, usted y yo, que somos nosotros los necesitados de buscar a nuestro Dios, los necesitados de arrepentirnos, de convertirnos, porque de otra manera no vamos a poder ser personas, no vamos a poder ser seres humanos completos en esta vida. No vamos a poder llevar una vida pues fructífera pero en el aspecto espiritual. No vamos a tener una vida en paz, porque cuando tenemos paz es cuando tenemos una comunión con Dios, es cuando hemos identificado con nuestro Dios, reconocemos que no somos huérfanos, reconocemos que tenemos un Padre que es el creador del cielo y la tierra. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Desde Jesús hace de esa herramienta preciosa que es la oración, que la oración trasciende a lo espiritual, trasciende a la dimensión santa, donde está nuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros estamos débiles en la fe, pero es porque no oramos. Cualquiera que nos llegue con una filosofía humana o razonamiento humana, le ponemos atención y muchas veces hasta dudamos de lo que dice la palabra, pero es porque estamos débiles en la fe, no estamos llenos de palabra, no hemos tenido esa comunión con nuestro Dios. La comunión me refiero a esa conversación, me refiero a la oración, porque la comunión con Dios es la oración. Como decíamos en otras predicaciones, el templo de Dios somos nosotros, y el templo de Dios tenemos que llenarnos de la palabra. Nuestra comida, nuestra bebida debe de ser la palabra de Dios, porque si usted está lleno de palabra, su misma alma va a sentir la necesidad, el hambre, la desesperación, una sed que consume en buscar la presencia de Dios, en buscar la oración. Porque mire, el lugar santo no es un lugar determinado. El templo somos nosotros, los cuales nosotros nos tenemos que santificar para Dios. ¿Y por qué nos vamos a santificar? Porque amamos a nuestro Dios, reconocemos que nuestro Dios es santo. Y sabemos que la palabra dice, sé santo porque yo soy santo, porque sin santidad ya no verás al Señor. Entonces, así dice la palabra. ¿Y por qué vamos a creer eso? Porque tenemos que desarrollar lo que se llama fe que la palabra de Dios es verdad, fe que la palabra de Dios se cumple en el sí y el amén. Sé que todo lo que Dios me ha prometido por medio de su palabra, Dios lo va a cumplir. Y por eso, por ese amor que sentimos a nuestro Padre Celestial, por esa desesperación que sentimos cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, usted y yo, para verdaderamente decir, yo te amo, oh Dios, y necesito de ti.
Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que amar su palabra, la dirección que nos da, porque si usted y yo vamos a la iglesia es para recibir la palabra de Dios. Si usted mismo está escuchando este mensaje es para saber qué tiene Dios para usted, qué palabra de esperanza, qué palabra de fe tiene Dios para usted. O sea, no soy yo, no, es Dios, porque la misma palabra que usted necesita es la que necesito yo también. Primero la palabra de Dios le habla al que está predicando, y luego va a la persona que está escuchando. Todos necesitamos la ayuda de nuestro Dios día con día. Tenemos que buscarle. Muchas veces cuando entramos en tiempos de vacación, dicen muchas frases: hay que ir a pasear, hay que ir a divertirnos, pero hay que acordarnos de Dios, dice. Déjeme decirle que Dios no quiere que nos acordemos de Él. Dios quiere que vivamos, que nuestra vida quiere al entorno de sus mandamientos, de su palabra, de sus normas, de sus estatutos, que nosotros mismos vivamos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué en la presencia de nuestro Dios? Porque si estamos viviendo que la palabra de Dios sea un modo de vida, eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que le recordemos: Señor, gracias Señor por este día. Eso es nomás recordarle. Dios quiere que tomemos su palabra como un modo de vida, que vivamos siempre en la presencia de Él. ¿Y cómo es eso? Dirá usted, ¿no será muy, exagerado? Pues déjeme decirle que si vivimos continuamente en la presencia de Dios, usted y yo vamos a tener temor a pecar. ¿Y por qué temor a pecar? Muchos dicen: a Dios no hay que tenerle miedo. Pues ¿sabe qué? Cuando usted y yo tenemos temor a pecar, quiere decir que tenemos temor a alejarnos de nuestro Dios, alejarnos de su voluntad, alejarnos de todo lo que Él nos ha hablado a través de su palabra. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos mentirosos. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos burladores de los demás y de sí mismos. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos duros de corazón. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos celosos, pero celosos de querer posesionarnos a veces hasta del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos. Nos volvemos celosos, nos sentimos que todo es nuestro. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos egoístas. Si nos alejamos de Dios, juzgamos, mentimos, adulteramos, andamos de pecado a pecado y no tenemos temor a pecar porque no le hemos conocido, no nos ha alumbrado la palabra de Dios, no hemos aceptado la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es verdad. ¿Cómo podemos decir: yo respeto a Dios, yo amo a Dios, si no le reconozco como Padre? Pero usted podrá decir: yo amo a Dios, yo sé que Él es mi Padre. Pues si usted y yo le llamamos Padre, tenemos que reconocer que su palabra es verdad. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y tomar la palabra de Dios como modo de vida, porque no podemos decir: yo respeto a Dios, y vivir en rebelión en contra de la misma palabra de Dios. Es engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos respetar a Dios? Pues tomando la palabra como modo de vida, buscando de esa agua viva, porque el árbol de la vida lo podemos tomar. El árbol de la vida es la palabra de Dios, el agua de vida está en la palabra de Dios. En su búsqueda continua tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque ahí están los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida individual, para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida social, para nuestra vida laboral, para que usted y yo seamos profesionales, buenos profesionales, pero en Cristo Jesús, en Cristo nuestro Salvador. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque si la escudriñamos, nadie nos va a engañar, nadie nos va a poner doctrinas falsas, que si hace esto, que Dios le va a hablar, no, Dios nos va a hablar a través de su palabra, pero de manera que tengamos usted y yo sed de leer la palabra de Dios. Podrá decir usted:
si es que es tan grueso ese libro, si tanto que hay, pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sed de leer la palabra de Dios, de esa búsqueda continua. Hay que pedirle al Dios Todopoderoso, a su Santo Espíritu, que nos dé sed y hambre de su palabra, porque solo así usted y yo vamos a tener esa paz. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el libro de los Levíticos. Ahí dice la palabra de Dios en todas las indicaciones que Dios le daba a Moisés. Ahí no le decía Dios a Moisés si quieren que lo hagan, si pueden, si lo hagan, si ellos quieren que lo hagan. No, dice ahí hacerlo, dice hacerlo, hacerlo. Y al final dice yo Jehová. Cuando dice, hombre no se acostará con hombre, y el tal es abominación, y él dice, yo Jehová, que Dios, Jehová lo dice. ¿Cómo podemos amar a Dios y ir en contra de su palabra? Usted y yo tenemos que escudriñar la palabra porque ahí está la verdad. Y sabe usted que esa abominación, abominación, perversión, todos esos términos, podrá decir algo feo, es pecado. ¿Sabe qué significa? Algo que está podrido, algo que no sirve, algo que está desechado, algo que está muerto. Eso significa algo que no sirve, algo necio, eso significa. Entonces, usted y yo tenemos que leer la palabra porque ahí está la verdad. Tenemos que leer la palabra para que nadie venga y nos engañe y nos envuelva con filosofías huecas, con filosofías humanas. Tenemos que leer la palabra, tenemos que identificarnos con nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Tenemos que buscar identidad en Él. Tenemos que leer su palabra, tenemos que orar. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 17 al 18. Por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar lo inmundo, tenemos que renunciar a todo aquello que sabemos que nos separa de nuestro Dios. Porque en las situaciones de calamidad, de pobreza, de enfermedad, ahí cuando agotamos todos los recursos, buscamos a Dios, y sentimos que Dios no nos contesta, que Dios está muy alto, que Dios, ¿cómo me va a ver a mí? Muchas veces eso son lo que decimos, pero ¿por qué lo sentimos lejos? ¿Por qué sentimos que las oraciones no hay respuesta en las oraciones? Porque no tenemos una verdadera comunión, una verdadera relación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro amado Jesús. Porque a eso vino Jesús, a enseñarnos cómo tener una relación con nuestro Padre, a decirnos que no estamos huérfanos, que no estamos abandonados, a decirnos que Dios es un Dios de oportunidades, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos. Porque Dios dice la palabra que Él ve de lejos al soberbio, al orgulloso, y de cerca al humilde. Entonces tenemos que arrepentirnos. A eso vino Jesús, a enseñarnos a tener una comunión con nuestro Padre Celestial, a darnos la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que crucificar nuestra carne en la cruz del Calvario, no andar creyendo filosofías huecas, que el karma, que la reencarnación, que eso no es bíblico, eso es un invento, a la final es un invento satánico para que nuestra mirada, nuestro pensamiento se aleje de la palabra. ¿Cómo es eso que vamos a estar más interesados en un libro que se entiende de los karmas, de los extraterrestres, y vamos a poner desinterés en lo que es en la palabra de Dios? Tenemos que buscar la palabra de Dios primeramente para que todo el otro conocimiento sea colado a través de la palabra. Nuestro mapa es la palabra de Dios, no hay otro. Si podemos en todo lo, ¿cómo se llama? En todo el conocimiento humano puede ser bueno porque puede estar lleno de valores, porque otros se encargaron de estudiar, de observar la naturaleza, de estudiar el cuerpo humano y de todas las ciencias había y por haber.
Pero todo eso, a la final, todo eso debe ser colado con la palabra de Dios. Un médico le puede decir a usted, usted tiene cáncer, usted tiene SIDA, usted tiene lupus, usted tiene leucemia y todas las enfermedades, desde la más simple hasta la más grave. Pero viene Dios y le dice, por las llagas de Jesucristo, tú eres sano. Porque dice la palabra que en la cruz se llevaron todas las enfermedades. O le podrá decir, mire, después de la muerte, o otro tipo de pensamiento, después de la muerte no hay nada. No hay nada, simplemente se muere y ya no existe nada. O le pueden decir que después que usted muera, usted va a reencarnar en una mosca. Según como usted se portó, usted va a reencarnar en un águila. Primero lo tenemos, pero la Biblia, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, que Dios ha preparado en los cielos cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, dice. Y Jesús dijo que me miré para prepararnos morada. Jesús en ningún momento vino a decirnos nada de eso. O sea, todo el conocimiento que usted tiene debe de colarlo con la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que leamos la palabra de Dios. Y posiblemente muchos estarán en rebelión contra esos pensamientos porque han tenido enseñanzas de y han creído en ese tipo de filosofía, en ese tipo de pensamiento humano. Pero déjeme decirle que la rebelión está en la carne, porque lo que estamos hablando es de la palabra de Dios, de que usted debe de leer la palabra de Dios para poder colar toda esa filosofía y apartar todo aquello que no está escrito en la palabra de Dios. Y usted podrá decir, pero en la Biblia no puede estar todo lo que, pues, pero desde el momento que usted dice que en la Biblia no puede estar todos los pensamientos humanos, que todo lo podemos colar en la Biblia, pues desde ese momento usted está dudando que la palabra de Dios está en las Escrituras. Usted y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque Dios nos vino a dejar esperanza, que más allá de la muerte hay un cielo eterno, pero también hay un infierno. De todas maneras, nuestra alma es eterna, porque Dios no hace pereceder, Dios hace cosas eternas, Dios, su creación es eterna, todo lo que es espiritual es eterno. Hay eternidad en el cielo como hay una eternidad en el infierno. Pues usted y yo, y dice la palabra que la puerta es Cristo, y usted y yo tenemos que entrar por esa puerta que es Cristo, en el cual nosotros vamos a estar guardados, en el cual nuestra alma va a estar guardada. Pero dice que alrededor hay un cerco, ¿verdad? Y que los que saltan el cerco, esos no son de Cristo, ese salteador, el robador. ¿Y sabe cuál es el cerco? El cerco es la palabra de Dios. Fuera del cerco hay pecado, hay inmundicia, hay condenación, hay oscuridad. Pero dentro de la palabra de Dios hay salvación, hay vida eterna, hay esperanza para que usted y yo podamos seguir anunciando la venida de Cristo. Hay esperanza, no tenemos por qué dejarnos abrazar por la depresión, por la tristeza, por la enfermedad, por la amargura, por el dolor, por la ira, por el odio. Porque tenemos la palabra del Dios, el cual nos enseña, que dice la palabra en el Padre nuestro, perdóname, perdona mis pecados como yo también perdono, dice, a los demás. Entonces tenemos que ser gente perdonadora, gente que buscamos de Dios, porque solo en el amor de Dios podemos seguir perdonando, seguir olvidando todos aquellos malos momentos en los cuales usted y yo pues podemos ser heridos, podemos ser rechazados, etcétera, etcétera. Solo en el amor de Dios podemos encontrar esa paz de que un día vamos a estar con nuestro amado Jesús. Y si usted no quiere que venga Jesús, es porque no le conoce. Si usted no cree que hay un cielo y un infierno, es porque no le conoce. Si usted ama más el mundo que las cosas espirituales, es porque no conoce al Dios de la salvación. Pues en este tiempo es una invitación para que usted conozca al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque dice la palabra
Dice la palabra que antes bien, dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice en 1 Corintios 9. Todo lo que Dios ha preparado para usted y para mí, pero tenemos que entrar en esa puerta que es Cristo Jesús. Tenemos que entrar en esa puerta arrepentidos y convertidos. Deje que el Espíritu Santo entre en su corazón. Dígale, oh Dios, perdona mis pecados. Quiero que cambies mi vida. Quiero que seas tú el Rey de Reyes, el Señor de señores de mi vida. Gobierna mi vida. Y usted y yo verá que cómo Dios nos sorprenderá día con día. Día con día, Dios nos hablará a través de su palabra. Vamos a tener reposo en la oración, porque cuando nosotros entramos en esa oración, en ese momento en que solo Dios está escuchando nuestro clamor, nuestras necesidades, nuestro dolor, nuestro luto y todo aquello en el cual podemos ser presa de la tristeza, es Dios quien nos ministra y nos abraza con su amor y nos dice, aquí estoy, jamás te he abandonado, jamás te he dejado, yo he recogido tus lágrimas de tus mejillas, yo he estado aquí. Pues eso es lo que experimentamos en la oración. Y déjeme decirle que si usted se pone a orar y no siente esa paz del Dios eterno, pues no se levante, siga orando. Usted levántese en esa oración, hasta que usted sienta paz, gozo en la presencia de nuestro Dios. Levante sus brazos, alabe a nuestro amado Dios. Y démosle gracias, hermanos, porque muchas veces a lo que a usted y yo le llamamos prueba, le llamamos dolor, lo llamamos desesperanza, le llamamos luto, le llamamos tristeza, le llamamos depresión. Dios le llama estrategia para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo le busquemos y sepamos que Dios está en control, que Dios es nuestro Padre y Él es el que nos guarda con su palabra, pero nosotros tenemos que buscarle en su palabra, tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que buscarle en oración, no tenemos que recordarnos de Dios, como que si Él fuera el que necesitara de nosotros, pero hay que acordarnos de Dios. No, tenemos que hacer un modo de vida, tenemos que caminar con Dios, tenemos que caminar en su verdad, porque Dios es omnipresente, omnisciente, es el todopoderoso, es el gran yo soy. En la palabra de Dios en Génesis hay muchos que caminó con Dios, dice. Noé estuvo atento a oír las indicaciones que Dios le daba para hacer el arca. Abraham estuvo atento a abrazar la promesa del Dios viviente que le iba a dar un hijo y que iba a tener descendiente de reyes, dice la palabra. Jacob estuvo pendiente de caminar en la gracia de Dios, buscándole a Dios, creyendo que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Abraham creyó que aunque era tardo de lengua, dice la palabra, creyó que Dios le iba a ayudar en su defecto para guiar a un pueblo. Dice la palabra que los hombres de 20 años en adelante hasta los 50 eran de 600,000, 650, pero ahí iban mujeres, iban niños, iban ancianos, o sea que trascendían el 1,000,000 de personas, el cual Moisés iba a guiar. Josué tuvo que estar atento a las indicaciones de Dios para seguir conquistando la tierra prometida y no sentirse vencido por la cantidad de tribus, de naciones que tenía que él vencer para lograr conquistar la tierra prometida. Todos tuvieron que tener una comunión, una relación con el gran yo soy, con el Todopoderoso. Usted y yo tenemos que anhelar tener experiencias con Dios. Usted y yo tenemos que anhelar sentir esa paz, esa gloria de Dios. Muchos nos han hablado de la gloria de Dios y que la gloria de Dios
nos han hablado de la presencia de Dios, nos han hablado de los milagros de Dios, y nuestra fe crece cuando escuchamos esos testimonios tan lindos, pero usted y yo debemos anhelar tener experiencias con Dios. Tenemos que anhelar abrazar esa gloria de Dios, donde el luto desaparece, el dolor desaparece, la enfermedad desaparece, la angustia desaparece, el tormento desaparece, porque estamos abrazando la gloria de Dios, porque llevamos muchas veces una vida acongojada, llena de tormentos, lleno de cargas, llenos de angustia, aunque usted sea el profesional más grande, aunque sea el empresario más exitoso, aunque usted sea que con todos los privilegios que ha habido y por haber, aunque usted tenga una gran hacienda, una gran casa, o usted tenga la familia más preciosa, hay carga en su vida, no hay gozo, no hay tranquilidad, porque tiene temores de lo que ha de venir, tiene temores por lo que le han de hacer, tiene temor porque esos documentos de migración no le han salido, tiene temor porque esa enfermedad usted siente que no ha sido sanado. Tiene miedo porque tiene de morir, aunque usted cree en Cristo y que Dios le ha salvado por medio de santa sangre y sacrificio, pero usted siente miedo, pues tenemos que abrazar la gloria de Dios. Tenemos que pedirle a Dios experiencias con Él, experiencias que nos alimenten. Pidámoselas. Si usted siente que le falta todavía enardecer, pero enardecer en ese fuego santo que viene de lo alto, que esa fe que nos llena de fe, de esperanza. Yo misma no estuviera aquí si no me llenara el Espíritu de Dios de esa fuerza, de ese valor para estar enfrente de usted, enfrente de una cámara. Déjeme decirle que necesitamos. Yo soy la primera que necesito de nuestro amado Padre Celestial. Y bendito Jesús, bendito sea nuestro amado Jesús, que Él vino a darnos un Padre, vino a enseñarnos que hay un Creador del cielo y la tierra, que hay un Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Sama, Yahweh, el gran yo soy, el todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, que está interesado en salvar nuestra alma, porque ese es el propósito, el gran propósito de nuestro Padre Celestial, de mandar a su santo y precioso Hijo a comprar nuestra alma a precio de sangre, a decirle a usted que su alma tiene un futuro que en Cristo Jesús, pero tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, arrepintiéndonos porque en nuestro corazón muchas veces se aloja tristeza, se aloja amargura, se aloja desprecio. Muchas veces en el mismo pueblo de Dios, el enemigo empieza a sembrar en los corazones desprecio, odios, amarguras, inconformidades, aquellos sentimientos que están más escondidos. Eso tenemos que sacarlos a la luz en la presencia de nuestro Dios, en oración, porque usted y yo, dice la palabra, que somos escogidos del Dios Altísimo para que vivamos en el cielo, en el reino de los cielos. Pero usted y yo tenemos que tener un vestido limpio, sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Tenemos que abrazar la palabra como un modo de vida. Tenemos que buscar de nuestro Dios día con día, momento a momento, que en nuestra vida no exista tiempo de ocio, que ese tiempo de ocio exista, que exista, pero que lo ocupemos para buscar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. No tenemos que andar en la vida para arriba y para abajo, a la loca, andar buscando horizontes donde Dios no nos ha mandado. Tenemos toda decisión, todas aquellas decisiones que querramos tomar, tenemos que buscar primeramente la dirección de nuestro Dios, porque Él sabe con qué intenciones viene
todas opciones en nuestra vida, tenemos que saber, tenemos que tomarla siempre y cuando que vengan de las manos, del corazón de nuestro Dios a nuestra vida. Tenemos que buscar la dirección de nuestro Dios. Sabemos que dice la palabra que Dios nuestro Padre quiere que renunciemos a todo aquello que se llama pecado, porque el pecado es lo que nos separa de nuestro Dios. Todo aquello que ensucia nuestro vestido es lo que nos separa de nuestro Dios, porque usted y yo estamos vestidos de una ropa espiritual, pues esa ropa espiritual se mancha cada vez que usted y yo pecamos, cada vez que a escondidas queremos hacer algo y sabemos que está incorrecto, que a los ojos de Dios no es aprobado. Tener esa ropa espiritual la tenemos que tener limpia para cuando nos toque partir con Cristo, ya sea que Él venga a traer a su pueblo, a su iglesia, o seamos nosotros los que partamos, tenemos que estar con ese vestido limpio. Aquí no es, hermanos, de una preparación. Muchas veces decimos, hay que prepararnos. Hay que prepararnos por si algún día viene Cristo. No, hermanos, aquí hay que arrepentirnos y convertirnos, porque así vamos a vivir en armonía, en paz con el gran yo soy. Vamos a vivir buscándole. Si en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a un pueblo que tiene que regirse por normas, estatutos, leyes y mandamientos para vivir, dice la palabra, para vivir. Y dice la palabra de Dios que cuando cometan este pecado, tienen que lavarse con agua. Pues ya con Cristo Jesús nos dice la palabra que tenemos que la palabra tiene que ser un modo de vida, sus enseñanzas para nuestra alma, para que nuestro vestido espiritual esté limpio y sin arrugas. Y nos dice, aquí no nos manda ya a bañarnos cada vez que pecamos, nos dice que tenemos que leer la palabra, tomarla como agua, y el agua es secularmente el agua es un vital líquido. Nuestro 65 o 70%, nuestro cuerpo se compone de agua. Pues así es en lo espiritual. Nuestro 100% tiene que ser agua, pero agua de la palabra, para que usted y yo verdaderamente encontremos esa paz, ese gozo. Porque como se dijo anteriormente, podemos ser las personas más exitosas, podemos ser las personas que aparentemente todo sea un éxito y una prosperidad en todo, pero si espiritualmente usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no ha rendido todo su ser a nuestro Dios, difícilmente, nunca va a tener esa paz y ese gozo que viene de lo alto, porque la puerta se llama Cristo, no tiene otro nombre. Jesús de Nazaret es el cual tiene el nombre sobre todo nombre, el cual usted y yo podemos ser salvos, pero solamente buscando incesantemente su palabra, el cual nos ministra, porque usted y yo en un momento, hace muchos años, yo le dije a Jesús, acepto que gobiernes mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, pero después de eso pasó un gran tiempo que yo no, eso no pasó nada, que yo hace como 12 años, yo le oré a Dios pidiéndole, diciéndole, gobierna tú mi vida, pero tenemos que ser enseñados, tenemos que congregarnos para crecer, tenemos que ir a una iglesia, no como un club, salir de la iglesia, entrar y salir de la misma manera, salir y solo por cumplir un compromiso y luego seguir nuestra vida mundana. Eso no es conocer a Cristo, eso es engañarse a sí mismo. Tenemos que limpiarnos de todos nuestros pecados, tenemos que renunciar a decir tantas palabras llenas de maldición. ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios y de nuestra boca sale cada palabra que negamos nuestra paternidad? Todos los frutos nos dicen quiénes somos, qué clase de fruto estamos dando usted y yo.
Nuestros frutos son los que dicen quién soy, si soy un hijo de Dios, si soy un impío o si soy un bastardo. El hijo de Dios se rige por la palabra de Dios, no hay otro, se rige por la palabra de Dios. Pueden haber muchos libros que nos hablen, que nos ayuden, pero la palabra de Dios es lo básico en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral. La palabra de Dios es la primer palabra, el cual nos hace, como dijimos anteriormente, que cuela todo aquello que no viene de Dios. Usted y yo tenemos que buscar de Dios y vivir día con día en su presencia, porque no sabemos cuándo vamos a estar cara a cara con el gran yo soy. No sabemos cuándo nuestra alma va a salir de nuestro cuerpo, ya sea por distintas situaciones. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, cada día debe de ser para adorar al Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús, para buscarle, para arrepentirnos de todo aquello que pecamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro pensamiento. Tenemos que buscar de nuestro Dios. Usted podría decir, pero a veces es como demasiado exagerado, ¿verdad? Pues los hijos de Dios, por eso nos identificamos, por buscar a Dios, y nunca es exageración. Muchos nos llaman fanáticos, pero como dijimos anteriormente, el fanático no conoce a quien sigue, y los hijos de Dios sí conocemos a quien seguimos. Conocemos a nuestro Padre Celestial, conocemos a nuestro amado Jesús, a su Santo Espíritu que nos abraza en todo momento. Por eso nuestros frutos dirán quiénes somos. ¿Cómo podemos decir ser hijos de Dios y no leemos su palabra? ¿Cómo podemos decir llamar a Dios Padre y no le conocemos? No sabemos ni lo que quiere. Podemos decir, ay, que Dios así me quiere como soy. Dios quiere nuestra alma. Dios quiere todo nuestro ser. Dios quiere que santifiquemos nuestros cuerpos, que seamos santos, que tengamos fe, que le amemos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, dice la palabra. Tenemos que amar a nuestro prójimo. No importa cómo sea el prójimo, no somos nosotros quien le juzgamos. No, tenemos que amarnos unos a otros, vivir en armonía. Cuán hermoso es, dice, adorar a Dios juntos en armonía. Tenemos que buscar de nuestro Dios, porque solo a través de la búsqueda de nuestro Dios en oración, en ayuno y en búsqueda de su palabra podemos reconocer y podemos ser verdaderamente experimentadores del amor de Dios y poder ser depósito para irradiar el mismo amor de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que dar frutos, porque el impío, usted dirá, ¿cuál es el impío? Es aquel que sabe la palabra, pero no la cumple, es aquel que sabe lo que dice la palabra, pero no la botó en tierra, no le importa, sigue su vida, no cambia, pero sabe la palabra. Y puede recitar muchos versículos, pero no la pone en práctica, porque ha visto en poco la palabra del Dios viviente, ha visto en poco el consejo de Dios, ha visto en poco la demanda, lo que está demandando Dios en estos tiempos. Gloria a Dios, que este día Dios nos ha quedado callado, nos sigue hablando, nos sigue ministrando, nos sigue salvando, nos sigue sanando, nos sigue llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Pero tenemos que tomar el evangelio como un modo de vida. Tenemos que encontrar la paternidad en Cristo Jesús, y solo eso lo vamos a encontrar buscándole a diario, a cada momento, sentir una sed por buscar de nuestro Dios, porque el día que no lo hagamos, ese día es que ya empezamos a morir espiritualmente. El día que usted y yo ya no querramos leer la palabra, es que estamos muriendo, y nuestra alma se está empezando a angustiar, porque nuestra alma sabe la verdad que si Cristo está dentro de nosotros, el alma sabe que si ese momento el cuerpo muere, el alma va con Cristo. Pero el alma sabe cuando la carne está llenándose
de orgullo, de vanagloria, de soberbia. Y el día que digamos, yo tengo una relación con Cristo, tengamos cuidado, hermano. El día que digamos, yo tengo una magnífica relación con Dios, tengamos cuidado, porque ahí va el yo engordándose. Nunca, nunca va a ser siempre vamos a tener necesidad de más y más y más de Dios. Nunca va a ser ya suficiente, nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a tener sed más y más y más de Dios. No permitamos que el yo nuestro, el ego, la rebelión y el orgullo se engorden en nuestras vidas, porque en ese momento le estamos dando lugar a los frutos de la carne. No nos descuidemos, hermanos, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia, y que lo que más anhelamos, deseamos en el amor de Cristo, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, que su alma tenga un lugar en el cielo, y que su alma, por ningún motivo, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que no han llegado a los pies de Cristo, que no han renunciado al pecado. Pues este día es un llamado para que renunciemos a todo lo que se llama pecado, y que nuestras vestiduras estén blancas, sin arruga, porque Cristo viene pronto. Aquel que está enfermo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de nuestro Padre Celestial, y porque Cristo venció la enfermedad en la cruz del Calvario, sea sano en el nombre de Jesús, sea sana en el nombre de Jesús, sea sana de esa leucemia, de ese cáncer, de esa enfermedad, de esa diabetes, de ese lupus, de esa angustia, de esa enfermedad espiritual que lo está agobiando, ese tormento, sea libre de esa enfermedad, esquizofrenia, sea libre de toda esquizofrenia, les cubro con la sangre de Cristo, y sea libre de esa esquizofrenia en el nombre de Jesús, sea libre de esa depresión, de esa tristeza profunda, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que el Espíritu de Dios le abrace con su gloria, y que empiece a experimentar esas experiencias con nuestro amado Dios, porque nuestro Padre Celestial nos mandó a nuestro amado Hijo para que usted y yo tengamos una vida eterna en el reino de los cielos. Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias.